Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Prueba del error de la Trinidad. El hecho de que Yeshua nació bajo la ley y fue requerido para observar la ley, nos demuestra precisamente a quién identifica este pasaje: el Dios de nuestro Señor Yeshua. La evidencia. Si bien el texto dice que el Señor es uno, los trinitarios quieren que también podamos imaginar la idea diferente en este pasaje. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es tres. O escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es tres y uno. O alternativamente imaginan que el texto dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, en naturaleza divina. El Dios de Yeshua no era diferente al Dios de Israel. Como judío bajo la ley, estaba obligado a obedecer la ley, y el Dios de Yeshua no podía ser diferente al Dios de Israel. Su Dios era una persona y una sola persona, su Padre solamente. Si su Dios era una sola persona, entonces también lo era el Dios de Israel. Los trinitarios afirman que los judíos no sabían que habían estado adorando a un ser de tres personas todo el tiempo hasta que les fue revelado en los tiempos de los evangelios. Sin embargo, Yeshua declaró lo contrario. En el contexto de adorar a Dios en Jerusalén, Yeshua declaró que los judíos adoraban lo que no conocían. Juan 4, 20, 22. Los trinitarios están anulando las palabras de Yeshua por el bien de su tradición. No solo eso, ellos no ven las implicaciones de las palabras de Yeshua. Nosotros adoramos lo que nosotros sabemos. Nosotros. Yeshua se incluye a sí mismo entre todos los judíos y dice que toda la nación de Israel sabía lo que adoraban, así como él mismo sabía lo que adoraba. Yeshua sabía a quién adoraba como el Dios de Israel, solo a su Padre. Pero Yeshua usó la palabra nosotros, indicando que todos los judíos sabían esto y no solo él mismo. Yod Hei Bat Hei, nuestro Dios. El Shema dice nuestro Dios, no mi Dios. Estas palabras se referían al Dios de todos los israelitas, y eso incluía a Yeshua. Yeshua no pudo haber interpretado que el Shema significaba otra cosa, mientras que en realidad significaba algo diferente para el resto de la nación judía. Incluso si no se dieron cuenta, como afirman los trinitarios. Él no pudo haber interpretado que el Shema se refería a una persona, mientras que en realidad significaba tres personas para los demás judíos. Tal proposición es absurda. Yeshua no pudo haber interpretado que el Shema se refería solo a su Padre, lo cual hizo, mientras que al mismo tiempo se refería a tres personas por cada otro israelita. El Shema dice nuestro Dios. El Señor en un solo Él. En Marcos 12, 28, 34, Yeshua y un escriba judío concluyen con agrado que el Shema es el mandamiento principal. También están de acuerdo en que las palabras el Señor es uno significan Él es uno y no hay otro más que Él. En este relato, Yeshua nos muestra que el Shema significa el Señor es uno, Él. Shema significa que el Señor es un Él, un quién, mientras que los trinitarios leen la noción que el Señor es un qué. En el texto ignorado y anulando el testimonio de Yeshua con respecto al significado del Shema. Aún más, sabemos con absoluta certeza cómo Yeshua identificó a ese único Él del Shema. Él no identificó a este Él como un ser trino. La forma en que Yeshua observó el Shema fue reconocer y servir a su Padre solo como el único Dios de Israel. Las personas razonables entienden además que la palabra Él o Él son palabras que se usan para referirse a una sola persona. Ese es el verdadero propósito de usar pronombres personales singulares. Por lo tanto, en Marcos 12, 28, 34, el testimonio de Yeshua nos muestra que el Shema se refiere a una persona. Y la prueba está en el pudín cuando consideramos honestamente cómo Yeshua obedeció al Shema. Observó el mandato de Shema reconociendo y sirviendo a una sola persona como el Dios de Israel, solo su Padre. A lo largo de los evangelios encontramos que el Dios de Yeshua era solo su Padre. Su Dios no era un ser trino ni nada de eso. El Dios de Yeshua era una sola persona, su Padre. Era un ser de una sola persona. Un Dios de una sola persona no es lo mismo que un Dios de tres personas, y por esta razón no podemos decir que el Dios de Yeshua era un ser de tres personas. Un Dios de tres personas no es lo mismo que un Dios de una persona. Los trinitarios testificaban a sí mismos que si no sirven a un Dios de tres personas como ellos,
sirven a otro Dios, a un Dios diferente. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Simplemente pregúntese cómo se esperaba que Yeshua obedeciera este mandamiento. Pregúntese a quién identificó Yeshua como su único Dios para obedecer este mandato. Es bastante simple ver que el Dios de Yeshua era el Dios del Shema y el Dios de Yeshua era solo su Padre. Era solo a su Padre a quien amaba con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas. Si suponemos que el Dios identificado en Deuteronomio 6:4 es un ser trino, entonces Yeshua desobedeció la ley, ya que no adoró ni sirvió a este ser trino, ni amó a este ser trino, con todo su corazón y toda su alma y toda su fuerza. O Yeshua desobedeció a sabiendas el Shema, o el Shema no se está refiriendo a un Dios trino, o triuno. Es uno o el otro. De lo contrario, Yeshua no sabía que su Dios era triuno, en cuyo caso Yeshua no puede ser el único Dios. La conclusión: ¿debe alguno de nosotros suponer razonablemente que cuando Yeshua escuchó a sus hermanos, los hijos de María, citar el Shema, él estaba pensando en secreto, ahí iban a hablar de mí otra vez? Es ridículo. ¿O debemos suponer razonablemente que Yeshua, como todos sus hermanos judíos, interpretó el Shema de la misma manera, reconociendo y obedeciendo solo a su Padre como su único Dios? Y de hecho, en Juan 4:2-22, Yeshua nos indica que los judíos habían estado adorando al Padre en Jerusalén, adorando lo que sabemos,